cálculo, el tema de esta vez son las reglas de derivación. Bueno, en este caso, las tres primeras reglas que vamos a ver son suma, resta y elevado a una potencia. Los vamos a ver representados por medio de un solo ejemplo. En este caso tenemos que y es igual a 30x a la 2 más 10x a la 3 menos 4 más 20x a la 2 menos 60x a la 3 menos 70x a la 2 menos 6. Entonces tenemos que y', entonces vamos a multiplicar el exponente de la constante del término, es decir, 30 por 2, 60. Cuando lo multiplicamos, entonces le restamos 1 al exponente, que haría x. Entonces 60x más el mismo procedimiento, entonces 10 por 3, 30, 3 menos 1, 2, es decir, x a la 2. Recordemos que si la derivada de una constante siempre va a ser 0, entonces menos 4 se va. Más 20 por 2, 40, x menos 2, 1, es decir, 40x, menos 60 por 3, 180, x a la 2, menos 70 por 2, entonces tenemos que 140, x. Y acá el menos 6 se va porque también es una constante. Y ya tenemos el resultado de nuestro primer ejercicio. Bueno, nuestra segunda regla es la regla del producto. En este caso siempre tenemos que tener en cuenta esta ecuación que es. Entonces tenemos que f' es igual al primer término derivado por el segundo término sin derivar más el primer término sin derivar por el segundo término sin derivar. Vamos a ver un ejemplo. Entonces en este caso tenemos y es igual a 8x a la 2 menos 6 por 4x a la 5 menos 6x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos y'. Derivamos el primer término como nos dice la regla. Entonces, 8 por 2, 16x. Recordemos que este se va. Por el segundo sin derivar, entonces lo copiamos de la misma forma que está acá arriba. Más el primero sin derivar, entonces copiamos igual. Por el segundo derivado, entonces 4 por 5, 20x a la 4 menos 6. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Este por este por este, es decir, vamos a destruir paréntesis. Entonces, 16 por 4 nos da 64x, a la 5, a la 6. Bueno, más por menos, menos 16 por 6 nos da 96x al cuadrado. Ahora aquí, más por más, más, vamos a tener en cuenta este signo también. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. 8 por 20, 160, x a la 6, más por menos, menos, 8 por 6, 48, x a la 2, menos por más, menos, 6 por 20, 120, x a la 4, y 6 por menos más, 6 por 6, 36. Bueno, ahora vamos a mirar términos semejantes. Entonces tenemos que los términos semejantes son los que tienen exponente de igual en la x. Entonces tenemos 64 más 160, eso nos da 224 x a la 6. Luego tenemos menos 96 menos 48, esto nos da menos 144 x a la 2. Y luego tenemos 120 x a la 4 menos 36. Y listo, este es el resultado de nuestro ejercicio. Bueno, nuestra siguiente regla es la regla del cociente. Vamos a tener en cuenta la siguiente ecuación. Entonces, se dice que f' es igual al primer término derivado por el segundo término sin derivar menos el primer término sin derivar por el segundo derivado sobre el segundo al cuadrado. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo que es y es igual a 7x al cuadrado más 3x a la 4 sobre 6x a la 2 más 3x a la 2. Tenemos entonces que y' es igual, primer término derivado, es decir, la parte de arriba derivada, 7 por 2, 14, x más 3 por 4, 12, x a la 3. Por el segundo término sin derivar, entonces copiamos esta parte igual, x a la 2 más 3x a la 2, menos el primer término sin derivar, está 7x a la 2,
más 3x a la 4 por el segundo término derivado, es decir, 6 por 2, 12. 12x más 3 por 2, 6x. Todo esto sobre el segundo término al cuadrado. Ahora continuamos. Y' es igual. Vamos a destruir paréntesis da igual que en el ejercicio. Entonces 14 por 6 es igual a 84x a la 3. Más 14 por 3 es igual a 42x a la 3 también. Más por más también más. 12 por 6 es igual a 72x a la 5. Más por más, entonces también más. 12 por 3, entonces 36x a la 5. Y aquí vamos a tener en cuenta entonces los paréntesis. Menos por más, entonces menos 7 por 12, 84 x a la 3, más por menos 7 por 6, 42 a la 3, más por más, entonces más 3 por 12, 36 x a la 5, y más por más, más 3 por 6, 18x a la 5 sobre el segundo. Bueno, continuando, entonces ahora vamos a tener en cuenta los términos semejantes que hay. Tenemos términos semejantes que tenemos, entonces 84 más 42 más menos 84 menos 4. Esto nos da 38x a la 3. Y acá tenemos más 72 más 36 más 36 más 18, que nos da más 162x a la 5 sobre 6x a la 2 más 3x a la 2 al cuadrado. Y listo. Este es el resultado de nuestro ejemplo. Bueno, continuamos con la regla de la cadena. La regla de la cadena se aplica siempre que todos los términos estén elevados a un número, a una constante. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí que y es igual a 10x a la 2 más 3x a la 2 elevado a la 3. Entonces ponemos que y' es igual. Derivamos todo, o sea, como todo el término que está dentro del paréntesis lo derivamos. Entonces nos quedaría 3 10x a la 2 más 3x a la 2, aquí sería 2. Ahora lo que tenemos que hacer es que todo esto lo multiplicamos por la derivada interna, es decir, lo que está dentro del paréntesis. Nos quedaría 10 por 2, 20, x más 3 por 2, 6x. Luego, la derivada de todo el término la vamos a multiplicar por la derivada interna, lo que nos quedaría 3 por 20, 60x, más 3 por 6, 18x, por 10x a la 2 más 3x a la 2. Y listo. Este es el resultado. La siguiente regla es la derivación implícita. La derivación implícita es cuando encontramos una igualdad. También cuando tenemos que despejar y también x. En este caso tenemos 35x a la 2 más 3xy a la 2 menos 4y a la 5 más 6xy a la 3 más 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar tanto x como y. Empezamos por aquí. Entonces, 35 por 2, 70x más. Entonces acá primero vamos a derivar x, entonces sería 3, la derivada de 3x es 3y a la 2, más, ahora vamos a derivar y del mismo término. Entonces quedaría 3x, 2y, porque cada que derivamos y tenemos que poner y'. Ahora vamos a derivar, en este caso solo tenemos la y, no hay una x, entonces tenemos
4 por 5, 20, y a la 4, y prima, más, primero entonces derivamos x, que quedaría 6 por 1, 6, y a la 3, más, ahora derivamos y, entonces sería 6x, 3, y a la 2, y prima, más 6, recordemos que siempre va a dar 0, una constante, entonces igual a 0 de la misma forma, porque la derivada de 0 también es 0. Ahora vamos a coger todas las y las vamos a pasar al lado derecho, las y las que no tienen los términos que no tienen los vamos a dejar al los vamos a dejar al lado izquierdo. Entonces quedaría 3x2y menos 20y a la 4 y' más 6x3y a la 2y'. Igual, recordemos que si pasamos del lado derecho al lado izquierdo, los signos van a cambiar. Entonces, menos 70x menos 3y a la 2 menos 6y a la 3 y listo. Aquí el 0 no era necesario poner. Ahora, vamos a hacer agrupación de términos en esta parte de acá. Entonces, factor común, y'. Entonces, y' por 3x2y menos 20y a la 4 más 6x3y a la 2. Esto es igual a menos 70x menos 3y a la 2 menos 6y a la 3. Bueno, ahora vamos a despejar x. Como vamos a despejar x, entonces todos estos términos, bueno, todo el término pasa a dividir acá, porque acá está multiplicando. Entonces quedaría y' es igual menos 70x menos 3y a la 2 menos 6y a la 3 sobre 3x 2y menos 20y a la 4 más 6x 3y al cuadrado. Y este es nuestro resultado.